Los trastornos de la alimentación infantil constituyen un riesgo para la salud de los niños, de sus hijos. Ustedes como padres, pues está bien el tema de la educación y de muchos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de educar a los niños. Y algo muy importante que no pueden dejar así de lado es la alimentación, una sana nutrición, porque de eso depende el futuro de estos niños como adultos. Está con nosotros Natalia Rodríguez Bermúdez, ella es nutricionista clínica. Gracias por estar acá, doctora Natalia, bienvenida. Muchas gracias, Yasmín, por la invitación. Qué gusto tenerla acá y sobre todo con este tema tan interesante que aún no lo habíamos hablado aquí en Su Médico en Casa, por eso los invito para que participen en el 232-4604 y 018-051-5015. Aprovechen este espacio, que es el consultorio de salud de Teleantioquia todos los días. ¿A qué se refiere cuando hablamos trastornos de los trastornos de la alimentación infantil? Bueno, el tema de trastornos de la alimentación es muy amplio, pero nos vamos a enfocar en lo que es específicamente los trastornos en los niños menores de 5 años, ¿ya? Que son distintos a los que se sufren en la adolescencia y en la adultez. Entonces, cuando nos basamos en el tema de los trastornos de la alimentación en los niños menores de 5 años, hablamos específicamente de todas esas conductas que condicionan el consumo de alimentos y que por la edad crítica de los niños de los 0 a los 5 años pueden condicionar también su estado nutricional y su crecimiento. Podríamos hacer como un comparativo, bueno, se habla ya en la adolescencia y en una edad más adulta de los trastornos de la conducta alimentaria, de los cuales vamos a hablar la próxima semana, que tienen que ver con la anorexia y la bulimia. En este caso hablamos de los trastornos y cuando hablaba con la doctora Natalia antes de invitarla al programa me decía es que la alimentación infantil también tiene trastornos. Estos trastornos durante la primera infancia, que son antes de los 6 años, doctora Natalia, son similares a los que se pueden desarrollar en edades más tardías, como en la adolescencia o en la etapa adulta. No, son absolutamente diferentes. Ya ahorita mencionabas la anorexia y la bulimia, que son los más conocidos en nuestro medio y que abundan aún muchísimo en las jovencitas, pero los trastornos de la alimentación infantil y de la conducta alimentaria en los niños en su primera infancia son diferentes. Muy bien. ¿Cuáles son las dificultades entonces más comunes en la alimentación en niños? Pues yo recuerdo cuando era niña y aún todavía soy un poquito complicada para los alimentos, para las comidas. Uno a veces dice, no, eso yo no quiero de eso. ¿Cuáles son esas dificultades que están presentes en un hogar, en la vida diaria de los niños y sus padres? Hay muchas. O sea, realmente cuando las segmentamos para el manejo clínico o en la consulta especializada en nutrición infantil, nos encontramos pues con que varios colegios y facultades a nivel mundial han catalogado esos trastornos más o menos en 7 grupos importantes. Pero nos podemos encontrar desde la inapetencia infantil hasta enfermedades orgánicas que causan conductas inadecuadas en la alimentación de los niños, pasando más o menos por 7 estadios, ¿ya? Que puede ser incluso la purga alimentaria o la pica alimentaria. La purga alimentaria. La pica o la purga es cuando un niño coge un alimento y tiene el vicio de comer solamente ese alimento, ¿ya? Entonces puede ser una pica alimentaria, o sea, el niño... ¿Cualquier alimento? Cualquier alimento, exacto, cualquier alimento, incluso cosas muy extrañas también, como no alimentos, sino una pica que puede ser arena, puede ser tierra, puede ser un objeto. Eso se da mucho entre los 2 años de edad y los 4 años de edad, cuando los niños están en la etapa exploratoria oral, que pueden coger elementos que aún no son alimentos. Vamos a saludar a Carlos, que a esta hora nos acompaña en el municipio de Envigado. Bienvenido, qué gusto saludarlo, Carlos. ¿Y cuál es su inquietud para su médico que ya está en casa? Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Sí, señor, lo escuchamos. Aunque sea un poquito salido del tema, pero es sobre nutrición. Sí, señor. Me tocó un episodio de un señor hablando con él y la boca me olía a azufre. He investigado a varias personas y nadie me ha podido decir de qué es. Entonces, ya que la doctora es nutricionista, ya me puede dar información sobre eso. Muy amable, hasta luego. A usted gracias por acompañarnos, don Carlos, y esté muy atento a la respuesta de la doctora Natalia. La boca le olía a azufre. Azufre, sí. Bueno, hay diferentes trastornos a nivel gastrointestinal o enfermedades gástricas que tienen mucho que ver, sobre todo con enfermedades del hígado y del colon,
que producen ese tipo de olor en la boca que se llama halitosis y que es muy común en el adulto también mayor o en las personas que pasan de los 40 años. Entonces mi recomendación es que revisemos cómo está esa salud a nivel gastrointestinal, si ya le hicieron una colonoscopia, una endoscopia digestiva, que te pueda ayudar a diagnosticar si tienes algún tipo de trastorno y entrar a hacer un tratamiento para evitar esos Muy síntomas. bien. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de los trastornos de la alimentación infantil que constituyen un riesgo además para la salud de los niños. Mientras vamos conversando también podemos ir viendo algunas imágenes, ya hablamos de esas dificultades más comunes que se presentan en la alimentación en los niños. ¿Suelen ser estos problemas, doctora Natalia, indicativos de otra enfermedad? Podríamos hablar ahí de unos factores de riesgo también. Sí, claro. En la mayoría de los casos, lo primero que hacemos con los niños en el grupo interdisciplinario, y en esto quiero ser como muy concreta, y es que todos los trastornos de la conducta alimentaria requieren de la intervención de un grupo interdisciplinario. Ahí vemos una imagen muy interesante que usted presenta en muchas de sus charlas, doctora Natalia, donde hablamos precisamente de la lonchera escolar, que es un problema o un dolor de cabeza, sobre todo para las mamás. Sí, estos son tips importantes para la lonchera escolar que recomiendo mucho que sea un tema de familia, que sea un tema donde el niño y el padre interaccionen desde la planeación de la lonchera se debe de planear para juntos ir y realizar las compras, involucrar al niño en la preparación de los alimentos, en la preparación de la lonchera y que se vuelva un espacio familiar donde el niño empiece a construir una relación con los alimentos. Me gusta mucho ese tema que toca la doctora Natalia y es involucrar a los niños en la preparación de la lonchera. Está bien que no se dejen manipular tampoco, porque eso lo vamos a ver más adelante dentro de las recomendaciones que ella nos trajo. No se dejen manipular, pero sí es bueno llegar como a un acuerdo con ellos de que cuáles son los alimentos que más les gusta, por ejemplo, y que realmente les alimente. Vamos a saludar a Sandra, que se encuentra en el municipio de La Estrella. Qué alegría que nos acompañe en Su Médico en Casa. ¿Y cuál es su pregunta, Sandra? Bienvenida. Sí, buenas tardes. Adelante. Mira, lo que pasa es que yo tengo una niña de 22 meses. Sí. Y resulta que de un tiempo para acá ella no me come, pues no me está probando las comidas. ¿Y usted qué ha hecho al respecto? Pues yo trato de, según el médico me dijo que era normal, pero que no le insistiera, ¿cómo le digo yo? Si es el desayuno, esperar a que ella tenga hambre, por ejemplo, ¿cierto? Que es otra de las recomendaciones que vamos a hacer ahora con la doctora Natalia. Sí. Pero es mucho tiempo, si ella no me desayuna, llega al almuerzo, ¿cómo le ofrezco el desayuno si no lo quiso? Muy bien, entonces su pregunta es ¿qué debe hacer en este caso, Sandra? Sí. Gracias por acompañarnos. Doctora Natalia, ¿qué le podemos recomendar a Sandra? Bueno, lo primero que le voy a decir a Sandra es que no es la única mamá que está pasando por eso. Es muy común en esa edad que los niños comiencen a presentar rechazo y mucha resistencia con el tema de la alimentación. Está en una edad que son los 2 años, ya va a cumplir los 2 años, y entre los 2 y los 4 años es muy común la inapetencia infantil. Es el mayor motivo de consulta hoy. Entonces mi recomendación es, primero es que le ajustes un tiempo exacto para la toma de alimentos, es decir, le sirves el desayuno, le sirves el almuerzo, le sirves la comida y cuentas más o menos 40 minutos. Si en esos 40 minutos la niña o el niño no han terminado de comer, retiras el alimento, ¿ya? Y vuelves a insistir más tarde. No es bueno que te quedes esperando la 1 o 2 horas, porque eso lo que le va a mostrar a la niña es que tú estás muy ansiosa y eso va a motivar más la conducta en la niña. Y lo otro es descartar una enfermedad base, que eso es súper importante. Y hay que generarle un buen ambiente definitivamente, sin presionar tampoco. Y no presionarla, no sentirte ansiosa, no llorar, ¿ya? Y no obligarla a comer, eso es muy importante. Lo digo pues por las recomendaciones que la doctora Natalia les tiene más adelante. Y a esta hora saludamos a un televidente o a una televidente que nos acompaña en Bucaramanga. ¿Quién está con nosotros? Y le vamos a pedir un favor, es que le baje todo el volumen al televisor para mejorar la comunicación. Listo. Hola. Sí, señora, buenas tardes. ¿Rosedel?
Sí, señora. Bienvenido y adelante con su pregunta. Saludo especial para nuestros televidentes en Bucaramanga. Muchas gracias. La felicito por su excelente programa. Muchas gracias a ustedes. Para la doctora, yo padezco de intoxicación con metales pesados. Yo soy un niño mayor de 66 años. ¡Qué bonito! Y padezco de intoxicación crónica con metales pesados. ¿Con metales pesados? Sí, señora. ¿Y por qué? ¿Por su trabajo o su actividad? Señora, por Muy mi bien. trabajo. Trabajé en orfebrería. Ya. Y resulta que yo como y me da un ardor en el estómago. Y voy al baño o diarrea constantemente. Sí. Entonces voy al especialista, al gastroenterólogo, y me dice, no, ya lo suyo ya no hay nada que hacer, ya toca que usted se acostumbre al dolor. Pero ¿cómo va a ser, por Dios? Si se ha hecho una gastroscopia, una endoscopia. Sí, sí la tengo. Entonces me dice, no, eso ya lo que fue, ya no hay nada que hacer. Entonces me ordena esomeprazol. Pero como resulté con úlcera y gastritis crónica, por tanto medicamento, porque es que los médicos, algunos muy excelentes, pero hay otros que son muy negativos, le niegan mucho al paciente y dan escalmantes y antidepresivos, y eso está dañando el organismo. Ellos no investigan. Entonces me acuesto y esa baboseadera en la cama ya fétido. Don Rossedel, entonces vamos a hacer una cosa. Pues lo primero, yo le voy a recomendar que siga insistiendo en el tema de cómo que no pasa nada y que ya se tiene que echar a la pena, no creo. Yo pienso que usted debería seguir insistiendo por lo menos con ese sistema de salud para que por lo menos le aseguren su calidad de vida a través de medicamentos o terapias. Y otra forma, pues obviamente la respuesta la tiene la doctora Natalia, es precisamente con la alimentación, supongo, ¿cierto? Claro que sí. Todas las enfermedades tienen un componente nutricional, todas. Y más cuando hablamos de enfermedades y de trastornos del tracto digestivo. Entonces mi recomendación es, ya hay una gastritis crónica de base que nos exige primero tener horarios en la alimentación, comer cada 3 horas, una dieta hiperfraccionada, y en casos de diarrea, como el paciente nos manifestaba, es importante que tengas una dieta alta en fibra insoluble, que cuando tengas diarrea comas mucha guayaba, evites la papaya, el mango y prefieras la guayaba, la pera y la manzana, que nos ayudan a crear bolo fecal. Entonces es importante que tengas eso en cuenta, que te hidrates muy bien y que insistas en tu tratamiento, porque realmente la calidad de vida es lo que nos debe preocupar a los profesionales en la salud. Es muy importante, es verdad. Estamos hablando en Su Médico en Casa de los trastornos de la alimentación infantil que constituyen un riesgo para los niños. Es momento de hacer una breve pausa. En Su Médico en Casa le vamos a pedir a Alba, que se encuentra aquí en San Cristóbal, que nos dé un minutico nomás para regresar con su inquietud. Volvemos. Regresamos con el tema del día, Su Médico en Casa, trastornos de la alimentación infantil. Les hablaba ahora de algunas recomendaciones que son muy importantes para que tengan presentes y tomen nota. Algunas recomendaciones durante la introducción de alimentos y la primera infancia, estas son recomendaciones de Natalia. Mantenga límites apropiados, evite al máximo distracciones, permita que el hambre motive a comer, precisamente a propósito de la pregunta de la televidente. Mantenga una actitud neutral, no se muestre ansioso delante del niño. Limite los tiempos de alimentación. Más recomendaciones, haga una introducción de los nuevos alimentos y observe la tolerancia. No todos, pues obviamente le caen bien al organismo. Estimule la alimentación independiente. Fomente un ambiente de tranquilidad y unión familiar al momento de la alimentación. No negocie ni prepare un menú especial para el niño. Procure, de ser posible, que se adapte desde pequeño al menú familiar. Y es que eso ocurre muchas veces, doctora Natalia, ahorita tocamos ese tema si nos da tiempo, porque antes recibimos a Alba, que se encuentra aquí en San Cristóbal. La escuchamos, Alba, y gracias por esperarnos. Sí, muy buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. Mira, mi inquietud es, yo tengo 2 niñas. Desde muy pequeñita, ellas han tenido obesidad. Sí. Desde los 5 años siempre la he tenido con nutricionista, han venido en una fundación. Pues la niña más pequeña, que tiene 12 años, está más controladita, procura no estar pues con tanta ansiedad, pero la que tiene 14 años, ella mantiene una ansiedad horrible, horrible. Yo la pongo a que tome agüita, que vaya a cosas con el INDER, a programas con el INDER, pero es muy difícil. Y su pregunta es, ¿qué manejo le puede dar a esta situación? ¿Qué puede hacer ahí? Sí, con la ansiedad. Gracias, Alba, por acompañarnos. Y bueno, su caso me da pie para hablar más adelante de obesidad infantil. Doctora Natalia, ¿qué se le puede recomendar en este caso
a Alba para que maneje esa ansiedad de la niña? Bueno, realmente la obesidad infantil ha cobrado mucha fuerza dentro de los trastornos y de las enfermedades de los niños, porque claramente la obesidad es una enfermedad y hay que tratarla como tal. Entonces, básicamente yo te puedo recomendar, así como la industria farmacéutica ha tenido unos avances impresionantes, también la medicina bioreguladora también ha tenido unos avances impresionantes y hay empresas que se han dedicado a desarrollar productos bioreguladores. ¿Qué quiere decir esto? Que son de la naturaleza, que se hacen con productos naturales, con esencias florales, sí, y que nos ayudan en ese caso a manejar la ansiedad. Entonces, que busques una marca que sea reconocida en el mercado y que se pueda usar en niños, es muy importante. Yo tengo las mías que uso en mi consulta con mis niños, entonces recomiendo mucho que se ayuden de productos naturales, de esencias florales, muy y bien, que de pronto la lleves donde el bioenergético. Doctora Natalia, yo creo que estamos en deuda con los televidentes de hacer una segunda parte del tema porque nos vamos a quedar cortos. Vamos a saludar a Carmen, que también nos acompaña a esta hora en Su Médico en Casa. Bienvenida, muy breve con su pregunta, Carmen. Gracias, doctora. Buenas tardes, los felicito por el programa, es Muchas excelente. Gracias. Está en Cúcuta. ¿Aló? Está en Cúcuta, Carmen, sí, adelante. En Cúcuta, sí señora. Buenas tardes, doctora. Excelente programa. Muchas gracias. Los felicito. Para hacerle una preguntita, hay una nietecita de 4 añitos, ella también bregamos muchísimo para la alimentación, ella no le gusta sino que la pastica, que la galletica, que los juguitos de caja, que bueno, a veces come el huevito, a veces come, bueno, pero se va más como por el lado del mecatico, por lo que entiendo, Carmen. Sí, eso es lo que más le gusta y pues a veces uno dice, bueno, no almuerzo, entonces démosle una pastica, démosle 2 pasticas. Sí. Y entonces ella casi siempre que está comiendo, puede ser el desayunito, un huevito, pan o lechecita o algo, ella dice que le duele el estomaguito. Ya, bueno, vamos a ver entonces qué pasa en este caso. Gracias, Carmen, por acompañarnos. Tenemos muy poquito tiempo para la respuesta, doctora Natalia. El dolor de estómago en niños necesariamente es un indicativo de que hay algo fisiológicamente y orgánico que no está bien. Mi recomendación, primero que todo, es que lleven la niña al pediatra, que le ordenen exámenes, incluso una auscultación manual del pediatra puede mostrarnos si tiene un colon irritable de difícil manejo o una gastritis. Normalmente los cólicos son indicativos o de colon o de gastritis. Entonces, primero hay que descartar una causa orgánica para después darle pie a un tratamiento. Doctora Natalia, gracias, nos quedamos cortos, pero vamos con la segunda parte próximamente. Gracias de verdad por acompañarnos. Por lo menos alcanzamos a ver unas recomendaciones muy importantes que estaban en pantalla. Ustedes también gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes madrugan en nuestras repeticiones en las mañanas. Chao.